y diversos edificios de oficinas para la Tesorería de la Seguridad Social. En 1995 funda el estudio ARB Arquitectos y ahí tienen varios premios y menciones a nivel nacional. En el año 2000 ingresa a B720 Arquitectos como director de su sede en Madrid para desarrollar, junto con Alberto Medem, ¿sí? Sí. El Museo Reina Sofía de Jean Nouvel, que es el objeto, digamos, de esta charla de hoy. Hasta el año 2010 se desempeñó en la dirección de proyectos de muy diversa escala, algunos de ellos en colaboración con Chipperfield, con David Chipperfield. Sí. Desde el año 2010 se establece en Buenos Aires, es director de la firma Agustín Miranda Arquitectos, desarrollando proyectos en forma independiente o en colaboración. Por ejemplo, con el estudio Urgel, Penedo Urgel, el caso del edificio Garay del Banco Santander, recientemente inaugurado. Ha dictado clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y ahí es que ha dictado clases junto a Alberto Campos Baeza, que lo comentábamos recién, y Andrés Perea, y también lo ha hecho aquí en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, y es invitado frecuente para jurys o jurados de diversas escuelas de arquitectura. La charla de hoy entonces es sobre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, no solamente sobre la obra, sino que es interesante también esta experiencia de desarrollo profesional, de ejercicio profesional en España, obra de Jean Nouvel, una aproximación a la materialidad de su construcción conceptual. Bueno, Agustín. Bueno, muy bien, muchas gracias, Graciela. Y bueno, entonces voy a poner la... Vas a compartir pantalla, ¿sí? Comparto pantalla. Ahí me dejo de ver, a ver. Ahí está. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha bárbaro. Un feedback porque esto de no ver a nadie después ni las caras es un poco complicado. Claro. Bueno, la idea de hoy es, como decía Graciela, analizar una obra, digamos, a la luz de la experiencia de haber trabajado, digamos, muy próximo a una figura de la talla de Jean Nouvel. Voy a intentar hacer un relato lo más ágil y breve posible, digamos, en cada una de sus partes. La idea un poco es poner en contexto estas obras, ¿no?, que se miran en las revistas. Muchas veces las vemos de lejos y por ahí más interesante por ahí que ver lo que se puede ver y lo que está accesible para todos en las redes, a veces es ver estos entresijos, estas cosas que no se ven y que hacen posible la existencia de estos edificios. Y pensando, mientras armaba la charla, pensaba, bueno, por un lado dar un pantallazo muy rápido sobre su situación en Madrid y Madrid, interesante para situar un poco el sitio. Por otro lado, también muy brevemente hacer una pincelada de lo que es el hospital y luego museo que complementa esta obra de Nouvel, que es el edificio del Hospital de Sabatini. Y por otro lado también pintar un poco el contexto del momento, que tiene que ver un poco con las grandes figuras, motivo por el cual también Nouvel está en España, presente con esta obra, y todos los intríngulis por ahí del concurso que dio lugar a esta ampliación. Y luego también, otra pincelada más para completar el contexto es también presentar al arquitecto, no solo con su nombre ni con sus grandes obras, sino que también con un par de, digamos, de acotaciones respecto de su trayectoria. Arrancamos, digamos, mirando el mapa general de Madrid, en donde se puede apreciar el núcleo
a partir del cual se desarrolló toda la urbe. Originalmente, al margen de, digamos, algunos asentamientos romanos y visigodos, Madrid se funda más o menos en el siglo IX con un asentamiento militar musulmán que estaba destinado a defender la frontera que estaba en disputa con los cristianos. Como bien saben, después de muchos años digamos, de la invasión musulmana a la península ibérica, los cristianos intentaban recuperarla, y se hace este asentamiento en el siglo IX, a cargo, o sea, promovido por Mohamed I, donde aparecen unas murallas de las cuales hoy quedan restos por debajo del Palacio Real, que es la zona, digamos, más oscura de este mapa, donde empieza a crecer, digamos, de manera radial. Luego, otro hito dentro de la historia de Madrid es el hito que asienta Felipe II cuando decide establecer la Corte Estable en 1561, digamos, año a partir del cual Madrid empieza a crecer exponencialmente. Y respecto de, digamos, del enclave que nos toca hoy, digamos, comentar, vemos situado digamos, la situación del museo y antiguo hospital en uno de los bordes de la ciudad. Como bien sabemos, luego de las pestes que azotaron Europa, los hospitales digamos, se situaban siempre en las fronteras de las ciudades, alejando toda digamos, a los enfermos, digamos, de la población sana. Esta actividad muchas veces incluso las absorbían los conventos que estaban extramuros, pero bueno, digamos, durante estos años, de 1622 estamos hablando, está instalándose el hospital, digamos, la base del hospital que hoy es motivo de esta charla en el sitio, ¿no? Y para hablar un poco del hospital he traído algunas imágenes así para darnos una idea de la evolución del lugar. Aquí habla de un plano de Madrid realizado por Mancelli en 1614 y 1622, donde aparece el hospital en su tercera y última y definitiva ubicación, que es el que ahora ocupa, ¿no? Luego ha habido ampliaciones y proyectos fallidos, y luego de un derrotero bastante variopinto, hasta que esto cae en manos de Francisco Sabatini en el reinado de Carlos III, y es el que consolida el plano, la planimetría que va a arreglar, digamos, los pabellones que hoy están in situ. Aquí en este plano se ve claramente cuál era la voluntad final del proyecto del hospital, que era un hospital de 6 patios y una iglesia en el centro, que nunca se llegó a completar. Sin embargo, se ve claramente la silueta del actual Sabatini en ambos planos. Entonces, el hospital va creciendo, se arma el ala del Colegio de Cirugía de San Carlos. Aquí vemos en una maqueta de 1788 la silueta del hospital actual, y en los derredores está la nave de cirugía y el pabellón del niño perdido, que luego va a desaparecer, para dar lugar a la ampliación de la calle Santa Isabel, que pasa justo hoy por delante del museo, por la fachada principal, armando una plaza, que es la Plaza Santa Isabel, y luego el ayuntamiento, que había tomado dos manzanas para disponerlas para vivienda. Este es el aspecto, digamos, del pabellón después de ser del patio, perdón, después de ser derribado el pabellón del quirófano, y abajo la imagen del actual hospital. Estas son algunas imágenes de época de los últimos momentos del hospital, que en algún momento tuvo peligro de ser derribado, porque ya quedó obsoleto para el uso de hospital, y según este señor que quedó inmortalizado acá, Fernando Moreno Barberá,
se podía demoler porque quedaba sin ningún tipo de uso, no se lo consideraba ningún monumento artístico digno de preservación y solo hacía hincapié en las 4 escaleras que tenía de granito para poder desmontarlas, numerar las piezas y luego utilizarlas. Dice, en otro edificio posterior, como un gran conjunto urbanístico o arquitectónico, ¿no? Como para darle un uso posterior en algo que fuese mejor que lo que era. Pero sin embargo, el hospital se salvó y en principio se le dio proyecto de reutilización para museo, y en el año 86 tiene la primera intervención de Antonio Fernández Alba, que lo restaura completamente y lo pone en valor, y luego posteriormente, el año 92 ya está terminada la segunda ampliación en donde se le aportan las torres que diseñó el inglés Ian Ritchie junto a Íñiguez de Onsoño y Vázquez de Castro, que tuvieron a cargo la refuncionalización del museo. Y ahí llegamos un poco al punto en el que, digamos, año 1999, el Reina Sofía acá lo vemos insertado ya no solo en Madrid, sino también en el triángulo artístico que conforman el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo del Prado y el propio Museo del Reina Sofía, acompañado con la Casa de las Américas, la Caixa Forum, el Museo del Ferrocarril. Es todo un eje museístico, digamos que hoy tiene una vida impresionante en Madrid en términos turísticos. Cabe destacar que, digamos, hubo un proyecto que iba desde la Plaza Colón, que es ligeramente arriba, 4 cuadras arriba de la Casa de las Américas, hasta el Reina Sofía, un proyecto de soterramiento de los automóviles, haciendo todo este paseo peatonal a cargo del arquitecto Álvaro Sisa, que no se llegó a realizar, y fue un poco uno de los motivos por los cuales el Museo Reina Sofía fue afectado, ya lo vamos a ver, ya que delante de su fachada desemboca una de esas salidas de los túneles que le provee de bastante ruido, y no solo eso, sino que también lo priva de tener un playón interesante digamos, para poder seguir desarrollando actividades. Voy a volver un poco atrás para mostrarles un detalle. Si ustedes se fijan en esta imagen, al lado derecho, ustedes van a ver un Scalectric, que se le llamaba así a todos los puentes que se habían hecho en Madrid en la época de creo que era un alcalde que se llamaba Tierno Galván. Estos puentes se demolieron prácticamente todos porque afectaban urbanamente claramente a la estética de la ciudad, y por la demolición de estos puentes surgió el túnel que hoy desemboca en la parte inferior de la imagen, donde sale la Ronda de Atocha para el sur. Volvemos para adelante. Nos situamos ahora en Madrid y en el caso de los concursos de las estrellas de arquitectura, para poder dar un poco de introducción al porqué del evento del concurso restringido. En el 1996 se había convocado un concurso abierto para el Museo del Prado, concurso que gana Rafael Moneo en una segunda vuelta, que había generado ciertos problemas de gestión por la cantidad de concurrencia. Hubieron casi más de 1000 proyectos, y esto sumado al hecho de que el Museo del Guggenheim ya en el año 92 había generado un impacto enorme respecto de, digamos, la revitalización de la ciudad a manos de arquitectos que ponían piezas de un alto valor arquitectónico. Todo esto generó una ola, diría, de concursos restringidos para estrellas de la arquitectura. Es decir, los arquitectos españoles no estaban muy contentos, porque la verdad que tenían arquitectos brillantes, muy buenos, y muchas de las
instituciones públicas demandaban a estas figuras y las ciudades para generar más atractivo turístico. Entonces, estas figuras como Jean Nouvel, David Chipperfield, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Tadao Ando, y todos ellos estaban constantemente invitados a estos concursos y muchas veces ni siquiera daban abasto. Con lo cual muchas veces sucedía que estos arquitectos, digamos, por ahí no le dedicaban el tiempo suficiente e igualmente presentaban proyectos y muchas veces ni siquiera estaban contentos con los resultados de sus proyectos. Entonces, pintado lo cual, nos situamos arriba del terreno del Reina Sofía en 1999 y vemos lo que era el edificio antes de la ampliación. Le voy a hacer un hincapié en la parte trasera. Van a ver algunos edificios que, digamos, pertenecían al Ministerio de Educación, otros creo que estaban relacionados también con la medicina, un pabellón que era un apéndice del edificio de Sabatini, y este era el lugar donde íbamos a actuar en este proyecto. Y volviendo al tema del concurso, haciendo un repaso de algunas de las propuestas, porque creo que había un par más, pero no están aquí. Vemos las propuestas de Zaha Hadid, arriba en el centro Navarro Valdevega, a la derecha Tadao Ando, Vázquez Consuegra, a la izquierda, abajo Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, y luego la de Enrique Miralles y la de Cruz y Ortiz. Todas las propuestas, la verdad que estaban a tonos con la época, ¿no? Edificios rimbombantes, edificios con una fuerte impronta formal, edificios que, bueno, tal vez aprovechaban, digamos, la severidad y la neutralidad del edificio de Sabatini para, digamos, contraponer un hito que fuese llamar la atención. Ustedes piensen que esto está atrás del museo y que el Eje del Prado está muy a la vuelta y es muy difícil visualizar el edificio cuando uno viene bajando desde el Museo del Prado hacia abajo. Entonces, todos tenían la problemática de cómo hacer el reclamo, porque esto no era la National Gallery de Trafalgar Square de Londres, donde uno tiene el edificio principal en el centro y a la izquierda claramente está la ampliación con fácil accesibilidad. Y Nouvel gana con un proyecto que, a pesar de que la cubierta parece sí, con cierto grado de monumentalidad, la intervención de Nouvel en realidad es bastante comedida, digamos, respecto de lo que es el edificio de Sabatini, e intenta poner en valor, digamos, de hecho, la fachada del edificio, que es parte del patio. Y digamos, prácticamente no lo toca. Es decir, es una cubierta que apenas, si ustedes notan, apenas llega, lo van a ver en las fotos realizadas, se queda a 50 centímetros de la cornisa, y luego el pabellón, digamos, de temporales, que es el que contacta en la parte posterior, tiene simplemente unos conectores que entraban por los huecos disponibles de la fachada, sin prácticamente alterar ni tocar el edificio. Luego lo vamos a ver funcionalmente, pero digamos que él gana, y vuelvo a la imagen, vuelvo a recordarles la imagen que vieron del sitio previo a la actuación, que tenía estos volúmenes sueltos. Lo que hace Nouvel es decir, bueno, mira, quiero retomar la idea de que esto es un pueblo, porque uno cuando se metía en ese patio preexistente tenía esa sensación de que estaba como aislado de la ciudad por un lado, pero protegido por estas piezas, y él lo que quiere es recrear, digamos, ese patio que, bueno, obviamente va a tener ahora otra escala, pero esta idea de que los pabellones consolidan patios, que también, si ustedes lo miran a la perspectiva de la historia, es un poco también el criterio de crecimiento que se planificaba para el hospital dentro del sistema pabellonario, ¿no? La cubierta es otro tema que también tuvo su modificación. Hoy, en esta foto, que es la foto de concurso, la cubierta todavía tenía teja, la del edificio original, con lo cual Nouvel, para que desde el aire el edificio consensuara, digamos, tonos con
con su cubierta, pensó en una cubierta que era algo así como, estaba pintada como de acero corten, no sé finalmente de qué material se iba a poder hacer, pero en el transcurso del desarrollo, el edificio luego el de Sabatini se restauró en una cubierta de zinguería y bueno, ya lo veremos en las imágenes, el del ala nuestra también lo siguió en esos pasos. Acá vemos las imágenes de concurso. Con estas imágenes ganó Nubel y, digamos, es importante verlas y tenerlas en la retina porque este es un concurso digamos, apenas se terminó, se pidió de inmediato un proyecto básico. Con lo cual, fue un concurso que no tuvo una especie de desarrollo de reformulación posterior. Prácticamente fue un proyecto que directamente salió a proyecto básico, a aprobación y a construcción sin casi tener tiempo para revisar más cosas. Estábamos siempre con la espada de Damocles del tiempo en la cabeza, ¿no? Porque pedían y pedían y pedían y teníamos que correr. Esto se hizo, el concurso se ganó a fin del 99, digamos, nosotros estuvimos 3 meses y medio en las oficinas de París desarrollando el proyecto básico y luego tuvimos un año y poco para resolver el proyecto y 3 meses para licitar. Es decir, en el 2002, principio de 2002, ya estábamos arrancando. Aquí vemos una imagen satelital donde está, ya desde el 2000, no del 99, un año más tarde ya se empezaba a restaurar la cubierta del museo, motivo por el cual, bueno, ahí está el 2002, 2003, 2004, motivo por el cual el edificio luego terminó siendo gris porque es de la misma zinguería que el edificio de Sabatini. Bueno, el programa, digamos, básico que necesitaba en crecimiento el Reina Sofía era sumar 2 salas de exposiciones temporales, una biblioteca para investigación, un auditorio para las actividades culturales que promovía el conservatorio y oficinas que, digamos, en el momento de intervención estaban metidas en la buhardilla del edificio de Sabatini en unos lugares bastante incómodos. Cuando yo, digamos, me incorporo o sea, cuando Fermín me llama en realidad para dirigir el estudio en Madrid, en realidad él me llama para, digamos, acompañar a Alberto Medem en el desarrollo de todo este proyecto con todo el equipo que se iba a armar. En realidad, para hacer un poquito de historia de por qué también, y en el contexto cómo yo caigo en este sitio, es que contar que Fermín Vázquez, cuando tiene como encargo hacer la Torre Akbar, piensa en Nubel como el autor del proyecto y le cede, le ofrece el encargo poniéndose a disposición para ayudarlo en lo que fuere. Y de hecho, la Torre Akbar es una obra de Jean Nouvel que firma conjuntamente con Fermín. Y este encargo del Reina Sofía, digamos, este proyecto es la devolución, digamos, en cierto modo, de este primero de la Torre Akbar. Porque, digamos, Nouvel dice, necesito una persona en España que me ayude para poder desarrollar este proyecto. Entonces llama a Fermín y Fermín, a través de un amigo común, un muy amigo español, me contacta y dice, bueno, esta es una persona de confianza, un profesional que ya está acá sentado y bueno, me presenta y yo llego al proyecto, digamos, con el concurso ganado, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora, luego de contar esta anécdota, a ver cómo está articulado, digamos, el programa. Una de las virtudes de digamos, proyecto respecto probablemente de muchas de las propuestas que se presentaron es la atomización del problema. Es decir, la capacidad que tiene este proyecto para poder funcionar independientemente sus piezas del edificio principal e incluso entre sí. De esa manera se genera un patio distribuidor, que es un patio abierto, donde están las taquillas, a partir del cual se puede entrar a las exposiciones temporales que están arriba,
al oeste, que está el auditorio, digamos, con la planta baja que consta de una cafetería con toda la cocina por detrás, y la biblioteca. Y una pequeña tienda que está en el punto justo de acceso donde, digamos, todo el público que viene del Museo del Paseo del Prado gira y se encuentra con especie de hall abierto, preludio del patio, ¿no? Nosotros vemos la sección, esta ya es una sección de proyecto, vemos las distribuciones en corte y vemos también la problemática a la izquierda del viaducto de salida del túnel de la Glorieta Carlos V, y debajo otro problema añadido era que una de las vías del tren de cercanías pasaba a escasos metros de la biblioteca y del auditorio, que eran piezas muy sensibles respecto de las vibraciones, sobre todo de frecuencias bajas. Acá vemos la articulación, digamos, de todas las funciones alrededor del patio. En el sótano, digamos, tenemos un depósito de 9 metros de altura que originalmente en el concurso, digamos, debajo del patio se había pensado en tener tierra para poder tener vegetación, pero por razones, digamos, de espacio más que de lógica de obra, más de la colección que vive incrementándose, porque uno de los problemas de los museos modernos es la situación viva que tienen los depósitos, el arte en depósitos, ¿no? de toda la colección. Además de el problema de los tamaños, porque claro, cuando uno piensa en el arte, digamos, del siglo XIX para atrás, uno ve determinadas dimensiones de obras. Cuando uno piensa el arte desde el siglo XX, digamos, para adelante, el arte puede tener cualquier tamaño y cualquier peso, como puede ser una escultura de Richard Serra o un Liechtenstein, que es el que ahora está expuesto en medio del patio. Bueno, como se ve en los diagramas, la situación es clara. Teníamos una cota cero muy fuerte, articuladora. Las dos piezas que acá se ven principales, temporales y biblioteca, y arriba en celeste se ven las oficinas, y arriba de las oficinas hay probablemente uno de los lugares más bonitos de todo el museo, que es la cota 24, donde está ligado toda la área de protocolo, que es donde se hacen los actos de recepción, premios, etcétera, con todo un sistema de terrazas que derraman sobre el patio y sobre la Glorieta Carlos V. O sea, desde allí se mira, no voy a decir todo Madrid, porque digamos, no es un edificio torre, pero sí gran parte del paisaje urbano. Este es digamos, el render con el que ganan el concurso. Si ustedes se fijan, estaban los árboles que se suponían tenían tierra abajo, y además hay algunos restos de los pabellones que se pensaban en su momento dejar restaurar a modo de memoria del lugar, que luego no, por razones casi diría lógicas, fueron eliminados por un tema un tema incluso de logística de obra, porque el pozo, digamos, fue total de los 7.000 y pico de metros que constaba el terreno. Y para dar la pincelada de Nouvel, Nouvel es un personaje, por ejemplo, que yo no lo tenía mucho en mi radar. O sea, sabía de algunas obras de él, el Instituto del Mundo Árabe de los 80, más conocidas, pero la verdad es que eso es una parte del contexto importante, entender el contexto de esta obra, el de dónde viene, ¿no? Porque no es es un arquitecto bastante disruptor desde el punto de vista de los planteamientos arquitectónicos, y digamos, y tiene su medio padre arquitecto, ¿no? Como el padre Claude Prolen, ¿no? Tiene cierta paternidad sobre él. Otro personaje que también fue bastante, como diría, conspicuo o revolucionario, ¿no? A pesar de que su obra no es muy extensa. Nouvel soñó con ser pintor, por ejemplo. Él tiene alma de artista y cuando hablas con él, él es un artista. Pero se dedicó a la arquitectura. Él viene de una familia bastante modesta,
y pensó que, digamos, como medio de vida iba a andar mejor como arquitecto que como pintor. Pensaba que era una profesión que le podía amalgamar, digamos, todas sus ansias artísticas y las del oficio. Y entonces, él cuando termina la carrera de arquitecto, trabaja con Claude Parent y Paul Virilio. Claude Parent, que es una figura, como decía, un poco revolucionaria. Si bien trabajó con Le Corbusier, no adhirió a las ideas de Corbusier, adhiría más con el Bauhaus o con el constructivismo ruso o el movimiento de Stiegl a través de sus pares. Ya tenemos el caso de la Casa de Irán en la Cité Université de París, o Santa Bernardita, obras totalmente fuera de cualquier encuadre que se le quisiera hacer del momento, ¿no? Y cuando yo veo estas imágenes, voy a ver las imágenes de Porén, o sea, veo un parentesco con las inquietudes que tiene Jean sobre la arquitectura, ¿no? Esta es una casa, son todas de los años 60, 50, 60. Entonces aparece Nouvel como un personaje, digamos, en sus primeras obras, que con una herencia bastante fuerte sobre este desprejuicio sobre el racionalismo más acérrimo, con un montón de alusiones simbólicas. Es un personaje sumamente reflexivo respecto de lo que es el hombre, lo que son las vivencias, sobre lo que es la filosofía, y está encuadrándose en un terreno incierto. O sea, si bien en un primer momento con un montón de, digamos, de referencias respecto de sus comienzos, él empieza pensando en objetos absolutamente desprejuiciados. Estas son unas viviendas, por ejemplo, las Nemesis, que, digamos, con un montón de materiales metálicos, con un aspecto de barco encallado en medio de la ciudad, con unas retóricas simbólicas que, digamos, que obviamente van mucho más allá de la arquitectura, o sea, que no se quedan en lo constructivo, donde la arquitectura intenta transmitir, representar algo más de lo que es materialmente. Y tal es así que cuando él construye, por ejemplo, este es un centro del Euralil, en Lille, al norte de Francia, en el norte de Francia, en donde se ve como él, una fachada, que puede ser una fachada de vidrio trabajada con parasoles o con materiales convencionales. Por ejemplo, en esta fachada él embute, o sea, el butiral del vidrio está hecho con material tornasolado. Y de pronto, cuando la luz le da al material, el material se transforma en algo vivo, en algo muy sugerente. Cuando fuimos a verlo, me acuerdo, porque en el estudio nos facilitaron el ir a ver muchas de las obras que él había construido a lo largo de toda Francia, y casi que nos obligaban a verlas para que podamos entender un poco la filosofía de trabajo. Recuerdo una tarde que se estaba poniendo el sol y de pronto un rayo de sol puso prácticamente toda la fachada verde, y uno decía, wow, qué impresionante, o sea, que haya podido prever que esas fachadas eran fachadas vivas, más allá de las serigrafías que tenían. Y esto es siendo un proyecto reciente. Por ejemplo, en Brasil se ve esta voluntad experimental, ¿no? de experimentar con el material, de querer sacar, digamos, algo más que algo que simplemente construcción, ¿no? Es un edificio de viviendas en Brasil, y por ejemplo, que está en Andorra, que es la Querola de Ordino. La traigo porque también tiene unas imágenes que, digamos, me hacen vincularlo de una u otra manera a esta posición tan radical, digamos, que tomaba Claude Parent. Y bueno, llegamos un poco al Nouvel maduro, digamos, un Nouvel que digamos, empieza a tener una serie de referencias para que ustedes vean cómo pensaba él, porque la verdad que yo cuando tuve la oportunidad de trabajar codo a codo y ver los comentarios que hacía sobre el proyecto, las cosas que valoraba sobre todo, y tengo acá algunas, digamos,
citas textuales, digamos, que lo representan. Por ejemplo, cuando dice, bueno, que cada proyecto para él es un inicio de una aventura en donde nunca sabe a dónde va, o que la ciudad es un espíritu, digamos, no es simplemente una suma, ¿no? de edificios, ¿no? Cuando se construye en una ciudad se procura entenderla, y cuando se quiere realmente dejar una huella arquitectónica se intenta asimilar el genio de esta urbe. Después, temas como, digamos, cito textualmente, ¿no? La vida, la situación, ¿no? Creo en una arquitectura de situación. La situación no significa solo el lugar, significa los parámetros de un encuentro, de una aparición. En ese aspecto dice, soy situacionista, porque no creo que se pueda crear un edificio en sí. Un edificio no es una escultura. Y acá se planta frente a todos estos proyectos probablemente del concurso que, digamos, que hacían como una oda a sí mismo, ¿no? Creo que él tiene una posición que va más allá incluso de lo morfológico, es decir, lo morfológico es circunstancial, lo constructivo también es circunstancial, él intenta ir más allá del material. Su lógica tiene más que ver con la percepción y el fenómeno digamos, de lo que transmite esa percepción en el ser humano y toda la carga simbólica que el ser humano le puede llegar a estar dando. Es decir, el material no termina en una función, voy a cerrar, voy a dar cobijo, el material es una excusa, pero no es un material high-tech, o sea, entendido como que, bueno, voy a usar el artificio de la tecnología para poder crear un ámbito virtual. No, los materiales son materiales, digamos, relativamente convencionales y conocidos, ¿no? Esta imagen yo la traje por obviamente, la alusión de la cubierta, que es, creo que una de las primeras veces que él lo utiliza. Esta cubierta está enfrente a el lago de Lucerna, es un edificio que ha hecho para un palacio de convenciones. Originalmente, este edificio tenía un edificio que estaba flotando en el agua, que, digamos, una vez que el proyecto evolucionó, terminó debajo del ala de este edificio. Esta ala es suficientemente larga porque justamente conectaba a ese otro volumen y entonces, bueno, quedó muy impostada. Pero es una referencia clara a, digamos, es una referencia clara a lo que pasa en el Reina Sofía, y ya explicaremos un poco también el por qué el Reina Sofía es una especie de compendio de situaciones, digamos, que ya Nouvel había resuelto en otros sitios. Nouvel, como decía, era una persona muy celosa de la originalidad de cada una de sus obras, y cada una de sus obras tenía que tener un valor en sí. Pero el Reina Sofía en particular se hizo en paralelo a un proyecto que para él era sumamente importante, que era el Quai Branly, que iba a presentar al presidente de Francia, compitiendo contra Perrault, contra Rem Koolhaas, contra Port-Jean Parc y una serie de personajes. Y yo sé fehacientemente, porque lo vimos, el momento que estaba entregando, nosotros estábamos recién llegados allá en París, y estaba muy celoso de la maqueta que iba a presentar del Quai Branly, y él había dado todo su tiempo a la creación de este proyecto, y por eso el proyecto Reina Sofía, que si bien yo creo que es un proyecto dentro digamos, de todo el lenguaje de Nouvel, que reflexiona sobre este tema de un poblado debajo de la cubierta. El lema del concurso, que se llamó A la sombra del Reina Sofía, como diciendo, como dándose menos importancia. Este discurso, digamos, no es un discurso en el que haya tenido tiempo para investigar un replanteamiento, digamos, de todo su código lingüístico. Y acá, en esta diapositiva, que quedó suspendida, el otro, digamos, el socio de Claude Pagán, Paul Virilio, que, digamos, también deja una huella importante en Nouvel, y ya se van a dar cuenta. Este hombre es un urbanista y filósofo. Él
hace toda una reflexión en su quehacer arquitectónico y también literario sobre la virtualidad en el mundo, ¿no? Y aquí traigo como una reflexión no de él, porque no es literal, pero que pinta un poco este libro que yo recomiendo leer, que se llama La estética de la desaparición, y cito al crítico que resumía este libro diciendo que la evanescencia del mundo material bajo la hegemonía de un mundo virtual, el proceso que parte del desarrollo de la tecnología de la comunicación y la manera en cómo el cibermundo comienza a afectar las nociones de territorio, ciudad y el propio cuerpo. En cierto modo, Nouvel se nutre de estos personajes, tal es así que cuando hicimos el Reina Sofía, él siempre que venía una vez al mes, venía acompañado de personajes como Hubert Tonka. Hubert Tonka era su sparring intelectual. Siempre tenía una persona, este es un sociólogo urbanista, editor de una revista muy conocida de los años 60-70, alineado con digamos, la internacional situacionista, situado en el contexto digamos, de todas estas teorías de Guy Debord, de la sociedad del espectáculo, de lo virtual, de lo visual, y son personajes que nutren permanentemente a Nouvel en su quehacer arquitectónico y en el darle una dimensión, digamos, que sobrevuela, digamos, todos los aspectos que son el diseño, la construcción, la solución programática. Y gracias a esa posición, digamos, de Nouvel, de intentar posicionarse, tratar de entender un contexto más amplio, la contemporaneidad de una manera más amplia. Nouvel decía permanentemente, lo contemporáneo es ese paso que damos nosotros a partir de nuestro presente, pero no de nuestro presente que no lo cuestionamos, no, es un presente muy intenso, es un presente en el que cada arquitecto tiene que leer y entre líneas y descubrir, digamos, lo que pasa. Para él lo que pasa es importante. Obviamente que todos los proyectistas, arquitectos tienen lenguaje, tienen estilos, tienen preferencias, tienen materiales. En el caso por ejemplo, de la sala de pasos perdidos de la Ciudad de la Justicia de Nantes, todo está absolutamente cuadriculado, por ejemplo. Y hablando con Jean-Pierre Boana, que era el director de proyecto de esto, él me decía, lo que quería Nouvel acá era representar a través de la precisión milimétrica digamos, de la factura y de la propuesta, digamos, estética, hacer una definición de justicia, como lo preciso, o sea, la justicia, la precisión, lo justo, ¿no? Y darle esa dimensión a la arquitectura, intentar decir, o sea, traspasar, digamos, digamos la condición material a una condición más conceptual. Entonces, nos encontramos con estos mundos en donde miramos el fondo y nos es difícil definir límites. ¿Por qué? Porque el límite no es justamente lo importante. O sea, no es lo que él quiere definir. Lo que quiere definir es algo mucho más complejo que el límite, es jugar con esos límites, es desdibujar los límites. El caso más extremo es este caso de la Fundación Cartier, que es un edificio fantástico, que podría ser un prisma de vidrio perfectamente funcional y eficiente, y le da una dimensión absolutamente poética. ¿Cómo? Pues con un poco más de vidrio, con unos reflejos. El edificio desaparece, y ahí vuelvo a Virilio. Es decir, hay una nutrición de estas, que no son gestos formales ni morfológicos, es decir, pero son gestos poéticos. Y vuelvo al Nouvel pintor, ¿no? Y vuelvo a esta capacidad de comprender una situación, una realidad, plasmarla con el material, y además, obviamente, es un edificio, digamos, de uso y eficiente, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de una de las pasarelas en el nivel más 24 del Reina Sofía, en donde se ven las escaleras del auditorio. Y ahora vamos a hacer una aproximación al edificio y pasar concretamente a la obra. Nos aproximamos
Si ustedes se fijan, hablando quería hacer una puntuación acá en esta imagen, respecto de todo lo que veníamos viendo, para que asocien un poco el por qué y en dónde tiene Nouvel puestas sus obsesiones, ¿no? Por un lado, bueno, obviamente, a la sombra del Reina Sofía, la toiture, como le decían, la separación con el edificio, o sea, intentando no tocarlo, poniéndose como por debajo, no solo de la cornisa más alta, sino de la segunda cornisa, es decir, poniendo al edificio como en un segundo escalón, respetando el principal. Y luego, fíjense la cornisa del edificio, la cornisa de la cubierta, es el lugar, el momento en donde se hace más corpóreo, digamos, la pieza, pero a su vez es infinitamente fina, o sea, casi que no tiene cuerpo. Y por otro lado, a medida que vamos viendo cómo se va, digamos, deslizando la cubierta hacia atrás, la cubierta se va desdibujando y no llegamos a ver el límite final de esta cubierta, que sumado a digamos, las reflexiones de las columnas digamos, que traspasan, que atraviesan la cubierta, y el plano de bienvenida, que digamos, es un plano de acero AB, que es como un espejo, y que hace los honores, digamos, al edificio de Sabatini, dan un conjunto realmente de una complejidad y una belleza y una ligereza que, digamos, solo un maestro como él lo puede prever. Es decir, y solo una persona que esté con ese foco en lo perceptual, en el fenómeno, lo puede ver. Cuando nos vamos acercando, bueno, el plano de vidrio se hace cada vez más patente. Tenemos la visión y acá tenemos la salida del túnel que tanto desdeña Nouvel, no solo por el tema físico de no poder usar la plaza para el museo, sino también por el ruido que probablemente causa realmente cuando rebota el sonido y cae en el patio. Acá se ve el esfuerzo titánico de reducir al mínimo las columnas. Estas columnas tienen 40 por 60 centímetros. Son de acero, ya las vamos a ver en la realidad. Esta es la percepción del patio una vez damos la vuelta y entramos por esa especie de recodo. En las personas que están al fondo vemos un poco la escala del lugar, el Liechtenstein, que tiene como cerca de 14 metros de altura. Y el regalo de la tarde, cuando entra rasante el sol desde poniente, y los reflejos que nuevamente, si vemos el hueco que no tiene materia, es más material que incluso la superficie que está reflejando la cara inferior de la cubierta, ¿no? Y ahora vamos a hacer un paseo que no quiero andar mucho en detalles. Llegamos y, bueno, se hizo la limpieza del terreno, como toda limpieza del terreno de una trasera de un hospital, incluso debajo de los edificios existentes salieron, todos los hospitales obviamente usaban como cementerio a veces el fondo, y tuvimos algunos casos de apariciones de restos, digamos, de estos cementerios, y bueno, todo lo que lleva a un lugar con mucha historia, ¿no? Esta es la ejecución de la pantalla, digamos, que va a contener el Reina Sofía. El Reina Sofía es un edificio existente de bóvedas de ladrillo. Tenía unos empujes que a nosotros nos ponían muy nerviosos porque la intervención llegaba a 1,20 m. Entonces, a 1,50 m terminaron poniendo una pantalla que se hincó a 16 metros de fondo, y se hicieron 3 líneas de anclajes de inyección repetitiva selectiva que hacían unos bulbos que cruzaban 25 metros o sea, a través de 25 metros hasta casi el patio central del edificio existente del Reina Sofía, con mucho temor a que esto se moviera. Se hicieron todas las previsiones. Por ejemplo, ahí a la izquierda tenemos el puesto, digamos, de medición y los agujeros en la reja para apuntarle a las dianas, porque teníamos dianas en toda la fachada, que era uno de los sistemas de control numérico de los movimientos del edificio, sumados a unos tubos que se ponían en la pantalla, digamos, que se medían por su verticalidad, sumados también a un sistema de 3 dimensiones, Trical, y por suerte el edificio no se movió ni un ápice, gracias a Dios, porque Guernica
sin ir más lejos, estaba justo en la pared de este grano que sobresale en la fachada trasera, y la verdad que todo el patrimonio artístico que había ahí adentro era incluso mucho más caro que el hecho material del museo, ¿no? La tierra era muy buena, por ahí se ve el corte del terreno, la verdad que no tuvimos muchos problemas con eso, ahí ya vemos la empalizada que soporta, digamos, todo el museo y cómo va avanzando el pozo, ahí ya estamos en la cota -9, mirar para arriba daba bastante vértigo, sobre todo cuando uno miraba la cornisa del edificio y ahí arriba, en este segundo piso, estaba el Guernica de Picasso, ahí sostenido por cuatro bulbos y tensores. La cimentación, el sótano ya casi concluido, y para dar un pantallazo a lo que fue casi la parte más importante del museo, digamos, en términos constructivos, fue la determinación de la estructura metálica. Estos tubos, para que ustedes se den una idea, este de aquí creo que tenía como 4 centímetros de espesor. Eran pilares muy complejos. Este es el pilar que tenía 1000 toneladas. Si ustedes se fijan en el mapa, en el plano que hay abajo, en la zona negra, ese punto es el punto de cruce que tiene la cubierta entre las dos últimas líneas de apoyo. Luego de ahí la cubierta vuela, tanto para la calle Argumosa como para la calle Ronda de Atocha. Es decir, toda esa L está absolutamente volada, con voladizos de entre 36 y 25 metros. Es decir, que todos estos pilares redondos que estaban al lado del auditorio estaban soportando unas cargas impresionantes, ¿no? Los pilares se trajeron algunos en una sola pieza, otros en 2 o 3, pero bueno, había pilares, este en concreto creo que tenía 12 metros. Los pilares tenían chapas de 4 y 4 a los laterales, abajo uno de 2, y la T estaba hecha con planchuelas creo que de 10 y 12 milímetros. Complicado cuando tenés que poner un pilar metálico de semejante peso y además con una precisión enorme, porque cuando llegan las vigas vas a tener que ir a soldar a 12, 16 y 20 y pico metros de altura. Entonces se hizo un sistema de doble nivelación para poder tener la mayor precisión en términos del emplazamiento de cada columna. Se colocaba la columna, se nivelaba y luego se le ponía debajo hormigón sin retracción, o sea, se la nivelaba con una doble rosca, y bueno, la verdad que tuvimos muy pocos desplomes y los hubo, porque perfecto no hay nada, y mucho menos en estas dimensiones y con estos materiales. Acá tenemos unas imágenes de lo que fue el taller estaba en Galicia, esto lo hizo una empresa llamada Horta, que hace barcos. Y vino un batallón de gallegos, todos a soldar. Por ejemplo, esta viga a cajón tenía 7 cordones de soldadura, es decir, la viga vino con una holgura de suelde de cerca de 3 centímetros, con la embocadura del biselado del preparado. Unas imágenes del edificio ya creciendo, con todas las estructuras. Ahí se ven, digamos, las distintas instancias donde los operarios van soldando. Muy ferretero, pero vuelvo a repetir, o sea, la voluntad de Nouvel no era hacer un edificio high-tech, o sea, que lo hagamos en metal, que lo hagamos con alta tecnología, pero la voluntad de él no era mostrar el high-tech. O sea, la tecnología no es un fin en sí mismo, por decirlo de alguna manera. Ahí abajo, van a ver abajo el cartel de Dragados y ACS, una maqueta, que luego veremos cuando desarrollamos el laboratorio, que sirvió como modelo para sacar todas las formas del composite de la bola roja. Ahí, para que se den una idea del tamaño, de la proporción de las vigas y los cajones que teníamos que manipular, ¿no? Toda la estructura que no iba vista iba cubierta con vermiculita, que era la protección contra incendios. Y la otra, bueno, tuvimos que negociar muy fuertemente con los bomberos porque eran muy reticentes a dar la aprobación. De hecho, no hay muchos edificios de metal a la vista, o sea, de acero a la vista en España, ¿no? En general. Y aquí logramos consensuar con ellos que rellenáramos con un hormigón especial que vamos a ver,
las columnas para poder cumplir con el RF exigido y, digamos, tener con creces un margen, sobre todo con todos los pilares que llegaban a cubierta. Y los demás estuvieron rellenados todos de hormigón. O sea, además del metal, sumaban el hormigón. Eran piezas muy delicadas algunas, porque, bueno, también a Nubel le gusta los espesores muy finos, entonces estuvimos luchando con estas piezas de chapa hasta dejarlas todas perfectamente desaplomadas. Ahí está el pilar famoso de las 1000 toneladas, la línea de columnas, la última línea de columnas del auditorio, y la escalera, que creo que fue uno de los únicos elementos que, si lo comparamos con la escalera de doble imperial que tenía para el concurso, cambió y con la que él quedó muy, muy satisfecho. O sea, la propuesta que hicimos, la verdad que le gustó, esto de tener la escalera doble por dentro y por fuera, como espejadas con el cristal en el centro. Lo mismo, por este asunto de lo perceptual, porque a él lo que le interesaba cuando vio esta escalera es que la escalera de afuera estaba reflejada en el vidrio por un lado, pero por otro lado, como había una adentro, no quedaba muy claro, digamos, si era real o no era real, y le encantó este juego, digamos, visual. El auditorio es una de las piezas más complejas desde el punto de vista estructural, sobre todo por el sistema de sujeción, que está parada en dos patas. El auditorio está armado en una primera planta, que, bueno, la planta sótano son máquinas, luego está la planta baja, que tiene la cafetería con la cocina a la derecha, una sala pequeñita de 170 personas, originalmente era de 200, pero digo de 170 para proyecciones, pequeñas conferencias, una sala grande de 500 espectadores, y en la parte superior, vinculado con las terrazas, la zona de protocolo, que era donde está el directorio, donde se hacen todos los eventos. Vemos las plantas, acá vemos las dos patas que vamos a ver construir ahora paso a paso, y a la derecha todo el área de cocinas y toda la cafetería absolutamente transparente hacia el patio y hacia la calle. Esta es la sala pequeña. Y acá estamos cortando por la sala principal. Debo decir que fue bastante complejo el tema acústico porque todas las formas curvas concentran el sonido, con lo cual hubo que hacer. Entonces aquí trabajamos con Higini Arau, que es un ingeniero especializado en acústica, que ha trabajado con Rafael Moneo en los principales auditorios de toda España. Y la verdad que fue un placer trabajar con él porque nos sentimos muy seguros, y hoy el auditorio es un auditorio muy eficiente en el tema acústico. Esta es la planta de las salas de traducción, las proyecciones, las bambalinas, y luego la sala de protocolo en el último piso. Este es el sistema estructural, digamos, que soporta todo, que es una pata súper compleja, no es solo hormigón. Acá hay tensores, hay postezados, hay insertos, bueno, y es una estructura mixta. Es una estructura, digamos, que por el nivel de deformación tuvimos que cruzarla con un montón de tendones, que ya van a ver. Empezamos por las patas. Esto es como una especie de piscina gigante, pero que estaba llena de hormigón, con redondos del 32, como una jaula. Acá está la pata, digamos, los pelos de la estructura emergiendo de una de las patas, la jaula que se armaba, y los encofrados peri, estos curvos con los que hicimos las dos pantallas. Vayan viendo, digamos, la cantidad de insertos, o sea, ahí en ese frente gris oscuro a media altura están todos los insertos metálicos donde íbamos a soldar nosotros estructura metálica. Estos eran los insertos que iban metidos en las pantallas. Fíjense la complejidad, la verdad es admirable porque uno puede dibujar y ya dibujando es difícil, pero cuando uno se plantea frente a la realidad con una geometría compleja y además con todos los compromisos que conllevan resolver la estructura y la seguridad de que esta funcione siempre
digamos, lógicamente, porque es muy fácil, digamos, resolver cosas cuya predecibilidad de trabajo es evidente, pero cuando uno se plantea ante estos objetos, yo no sé, probablemente Feinstein tenga una visión como más esté más familiarizado y no le asuste tanto, pero para un arquitecto esto es realmente complejo. Estaba armando la pantalla. Acá tenemos el graderío de la sala grande, donde vemos cómo se sigue construyendo la escalera principal, las vigas curvas, y acá los tendones. Estos tendones que en este caso particular, o sea, que te traje esta foto porque estos tendones estaban tensados en dos fases, es decir, había que hacerlos en una primera fase, tensar, esto se metía en unos tambores que empalmaban con otros tensores que se iban a volver a tirar desde más arriba. Por suerte, solo falló creo que uno, según las pruebas, o sea, solo falló uno y, digamos, me imagino que habrán puesto un buen margen de seguridad, ¿no? Para que vean lo complejo, digamos, del armado, y entre los insertos, el armado y las vainas de los postezados, una complejidad terrible, ¿no? Aquí vemos, bueno, ya con las piezas metálicas incorporadas, por eso ahí van todos los insertos esos brutales, porque bueno, se estaban sujetando una buena parte de la estructura de arriba, ¿no? Y bueno, acá tenemos un poco cómo lo traigo esto por decir, para que veamos, ¿no? O sea, acá hay todo una materialización, una realidad súper compleja, súper dura, y por otro lado, todo se hace ligero, todo se hace sugerente, como dice él, ¿no? Un amante digamos, de la magia del ocultamiento, ¿no? De la arquitectura, porque para él, digamos, la magia de la arquitectura estaba en todo eso que se oculta, pero que hace posible esto, ¿no? Esta visión. Acá tenemos a los ingenieros Manfred Petersen y Miguel Ángel Fernández chequeando soldaduras de las piezas que iban a ir en protocolo, en la parte superior. Se aligeró todo ese sistema porque, bueno, todo esto iba contra las patas. Y adentramos un poco en este tema que les decía del otro desafío, fue la conformación de esta pieza tan compleja que era el auditorio. Se armó una maqueta escala 1.25. Esto estaba en un cubo que creo que tenía 2 y pico por 2 y pico. La trajeron ahí articulada porque no había manera sino de manipular esta pieza, y a partir de este modelo que se gestionó en el programa CATIA, se sacaron las piezas para poder armar todos los moldes que iban a ser el cierre y la fachada de este auditorio. El aislamiento térmico en un origen lo pensamos separado de los paneles, pero el constructor sugirió hacer todo en uno, y los paneles terminaron incorporando digamos, todo el sistema de aislamiento, y se hizo una especie de un trasdos, una pared interior para cerrar los espacios. Esto es un anclaje de doble de 2 de las placas. No todas las placas se pudieron hacer a molde porque eso era un costo infinito. Cuando empezamos a hacer los números, no sé si se redujeron casi a la mitad. Entonces se buscó simplificar la forma para que los radios de curvatura redujeran lo más posible digamos, la variedad de moldes, y aún así, digamos, llegó un momento en que algunas piezas había que fabricarlas in situ porque no había manera digamos, de moldearlas mejor, digamos. Probablemente el 80% o el 80 y pico por ciento estaba regulado por piezas estándares, que son todas estas, y otras, digamos, se tuvieron que hacer, como en este caso, que eran las partes más complejas, hacer un premolde in situ. Aunque no todas eran digamos, de composite. Esto es un material que lo hizo la Casa Internacional de Composites, que son resinas de poliéster.
Acá tenemos la cafetería, que es la planta baja con un diseño que no nos pertenece. Esto lo hizo un arquitecto madrileño con un chef, Sergi Arola, muy conocido, que tomó la concesión de la cocina. Arriba las planchas perforadas, por ejemplo, se ve que tienen, se ve que están como con aguas, porque en realidad también fueron parte de las placas que se simplificaron. En realidad eso es un MDF laqueado y pintado como todo el exterior, pero no tienen la misma conformación que el composite. Esta es otra vista de él. Y luego, bueno, en el interior de la sala principal, no tengo muchas imágenes de esto, pero se hizo de madera de ocume. La madera de ocume, para que se den una idea, es la que se usa con instrumentos musicales. Esta es una madera laminada, se hizo como un barco invertido. Todo esto estaba lleno de cuadernas y se fueron curvando las piezas de madera. Muy impresionante el trabajo que hizo una carpintería valenciana. Este es el famoso hormigón ductal, que el hormigón ductal fue lo que nos permitió pactar con los bomberos la seguridad, digamos, de la techumbre, y es un hormigón que resiste 6 veces más que el hormigón más resistente y cuesta 10 veces más caro que el mismo. Y entramos en la cubierta, que es el proyecto originalmente estaba pensado en digamos, tubos soldados in situ, pero la constructora propuso, digamos, reformularlo, y como esto estaba todo dentro de los techos y, digamos, a Nubel, digamos, mientras esto le conviniera a la constructora, no tenía ningún tipo de objeción, no se iba a ver, se reformuló y se hizo en perfilería roblonada. El tema fue un tema bravo, porque esto nos agarró a nosotros, creo que cerca de entre el 2003 y el 2004, año en que China estaba a todo vapor, consumiendo todo el acero del planeta. El acero se fue a las nubes. La constructora pensaba que esto iba a pesar menos que lo que nosotros teníamos. Supongo que también habrá pensado en la factibilidad constructiva, porque al hacerlo roblonado le facilitaría las cosas. La cosa es que esto terminó pesando bastante más de lo previsto, cosa que le costó el puesto al gerente de la obra, pobre, Fernando Gonzalo, que no pudo negociar con nosotros porque nosotros no teníamos nada que decir. El presupuesto de esta obra fue un presupuesto súper ajustado, al contrario que toda la obra pública que se hizo en España, sobre todo las grandes obras. Nuestro desvío de presupuesto fue del 20% en 5 años, una cosa irrisoria, al lado de lo que era el Museo del Prado, por ejemplo, que tuvo un desvío de creo que el doble, o la Ópera de Madrid, que creo que costó como 5 veces, aparte de Arroyo, lo que el proyecto original. Entonces, esta cubierta, que tiene 3 metros de altura, 2,70 de estructura, está toda roblonada. Este es el cabecero que les decía del pilar de las 1000 toneladas, que es donde se cruza. En este punto que se ve en la foto de la derecha, se cruza ahí arriba las dos líneas de carga, a partir de las cuales vuela toda la cubierta. Muy impresionante, una pieza. Acá tenemos detalles. Bueno, y acá vemos cómo la última línea de pilares está del otro lado del auditorio y todo lo voladizo. Que cuando teníamos que hacer control de obra e ir hasta la punta de ahí, la verdad que se sentía bastante vértigo. Esta estructura es más ligera, más abierta, porque dentro de la cubierta estaban alojadas las máquinas de frío. Y así vemos el desarrollo de la cubierta, casi en su totalidad, acá, antes de proceder al cierre. Y luego el envolvente, que lo que le decía al principio, el hecho de que cambiaron la cubierta del museo original, y entonces nosotros nos reconvertimos rápidamente, cosa que nos convino, porque la verdad que fuimos un sistema convencional de engatillado y cinguería, muy seguro y además de una calidad extraordinaria con todo el aislamiento. Toda esta cubierta, para que se den una idea, que tiene 8.000 y pico de metros cuadrados, no me acuerdo el número exacto, descarga en 2 puntos de desagüe. Uno en la esquina que se ve allá al fondo, en la cabecera que da a la glorieta Carlos V, y otra a nuestra derecha hacia atrás, en la calle Argumosa. El sistema por el que desagua es un sistema full flow, que es el que utilizó Foster para Stansted, que es un sistema que trabaja a sección llena.
con un depósito en sótano, es decir, el tubo digamos, se colma de agua y empieza a tirar hacia abajo, succionando y acelerando la salida del agua de cubierta. Y yo no lo dije en su momento cuando hablamos de la estructura de la cubierta, pero toda esta cubierta de 8.500 metros casi descarga en no más de 9 metros cuadrados de superficie de pilares. Es decir, es impresionante pensar, claro, que todo esto esté cargando sobre una superficie que no llegan a los 9 metros cuadrados de sección de pilar. Acá están bueno, ya el revestimiento inferior es un panel, que vamos a ver el corte ahí a la derecha, vemos el corte del panel, es un panel de abeja cortado a vivo, porque Nouvel en Lucerna lo había hecho así, y por otro lado porque no le gustaba el reborde que traía de fábrica, que era algo que le daba un relieve y hubiese marcado más la retícula en el techo. Otro de los detalles, digamos, que demuestran su voluntad para controlar la expresión del material en función de sus intereses conceptuales, ¿no? Aunque, digamos, técnicamente por ahí el que nos venía a vender el panel seguramente estaba más contento si lo daba cerrado porque tendría más garantías, ¿no? La superficie inferior de esta cubierta es una superficie que está pintada al 70% de reflexión con un color bicapa, como la de los coches, que se le daba un color base y luego una especie de barniz, al igual que la bola del auditorio. Y este es el aspecto, bueno, ya final del patio. La parte trasera que daba a la calle del hospital y a la parte de carga y descarga con todas las ventilaciones de las máquinas incorporadas en la cubierta. Acá nuevamente tenemos esta imagen de la cubierta en acción, como digo yo, el material en acción, en donde en esa superficie no es una superficie simple, es una superficie de alta complejidad, pero de una ejecución convencional. El otro tema, digamos, para ahondar es el tema de la lama. No me voy a extender mucho, pero decirles que se hizo una lama especialmente para este museo, extruida y calculada por una ingeniería que se llamaba Bellapart Engineering, que tenía un método de elementos finitos para cálculo. Originalmente las lamas iban de pilar a pilar, pero por un tema de vidrios, pues estuvimos luchando para poder tener una sola pieza de vidrio de columna a columna. Nouvel siempre con estas cosas de tamaños bastante puntilloso, pero no pudimos eliminar este paramento, digamos, a 1,10 m de las columnas que se ve ahí en la imagen derecha, que nos sirvió, entre otras cosas, para ver, si ven ya ahora en la foto inferior, para poder apuntalar las lamas y evitar que flectara o el más mínimo grado de flexión, ¿no? Las lamas quedaron realmente perfectas. Pivotan, pero bueno, tienen ese parante que, digamos, probablemente Nouvel hubiese deseado que no existiera. Acá lo vemos desde dentro, como también, de nuevo, este tema del rojo de la lama, el rojo que rebota sobre la madera que a su vez es roja porque es algarrobo, hacen este juego complejo, digamos, en donde los materiales no son solamente lo que son, sino que también van un poco más allá de su expresión, ¿no? Aquí está la fachada con las particiones. Imagínense, la distancia entre columna y columna a eje son 780, necesitábamos un vidrio de 740, que no lo pudieron hacer en toda Europa porque estaban todos a todo vapor fabricando para digamos, una producción en construcción que había sido inédita, con lo cual nadie quería parar la construcción de una fábrica de vidrio, porque tiene un costo infinito, para hacernos todos los vidrios de Reina Sofía. No hubo ni Cristalería Española, ni Saint-Gobain, ni ninguna de estas. Y para que vean que lo que parece simple en realidad es complejo, estas carpinterías tienen, para poder evitar los contravientos muy, muy grandes, un tensor que va de columna a columna, que toma a los 240 de altura para evitar los vientos, y entonces sí
poder mantenerse en esas medidas que Nubel quería. Los vidrios estos son unos vidrios realmente importantes, son de 8 más 8, 24, 6 más 6, es decir, son vidrios de 52 milímetros, los de la biblioteca además estaban inyectados en gas argón, que es un gas que, digamos, aísla acústicamente, o sea, evita las vibraciones entre cristal y cristal. Vamos a la fachada de espejo, que es lo que nosotros vemos al entrar. Esta fachada al final se hizo digamos, por bandas, en bandas completas, porque Nubel también quería hacerlo en una sola pieza. Eso es lo curioso. Recuerdo el día en que estaba Mario Jordá, que era el director de obra, y Nubel intentando convencerlo de que soldara todo en vez de ponerle juntas y trajese, no sé, 10 personas para pulir a mano todas las juntas y que todo pareciera una sola pieza. Y nosotros nos mirábamos con Alberto diciendo, bueno, le va a tirar con algo, ¿no? Pero la verdad que quedó muy bien, se hizo, ahí ya en la parte inferior a la izquierda se ve, se le puso una junta de acero lacado, y hoy esto es la portada en donde se utiliza para poner con letras en pegatina las distintas actividades del museo. Acá se ve la bruta estructura que hay detrás de esos casi 14 metros de largo que tenía la pieza, por 1,50 m de alto. Luego las exposiciones temporales, digamos, originalmente se planteó una sala hiperflexible, luego con el intercambio con la arquitecta del ministerio y sobre todo con los curadores de las muestras, nos dimos cuenta que lo que quiere un curador es que le des una caja ciega, y todo este esfuerzo por hacer las cosas versátiles y móviles y digamos, todo un techo que permitía poner spot donde quisieras y todo un sistema complejísimo, terminó reducido, digamos, a un sistema de Durlock convencional donde nosotros dimerizábamos y controlábamos tanto la temperatura como la intensidad de la luz, pero se descartó, digamos, un sistema más complejo en donde ya se preveía que no se iba a estar reemplazando, ni moviendo, ni cambiando todos los spots. Entonces fuimos a una solución más sencilla. En esta foto se puede apreciar los estores enormes que tienen las salas para poder oscurecer, que eran estores también que iban de 7 metros 40, con unos rodillos que prácticamente tenían como 40 centímetros para no flectar. Aún así, alguno tuvo algunos temas de flexión, pero bueno, acá el resultado de la sala en una exposición relativamente convencional de cuadros, ¿no? Y esta sala estaba vinculada al patio central, o sea, la voluntad de que pueda ser segregada visualmente o unificada o tamizada era uno de los objetivos de Nubel. Otra pieza singular fue la lentille, que llamaba, que era la lente. Era una pieza que originalmente tenía doble curvatura, pero no se pudo resolver de esa manera con el sistema que se planteaba, porque, sobre todo por la dimensión, porque es una pieza muy grande. Esta la realizó, digamos, la Real Fábrica de Vidrios de La Granja, que es la fábrica que fabricó prácticamente todas las arañas de los palacios de épocas inmemoriales, y es donde se sopla vidrio de manera tradicional. Bueno, toda la estructura es una estructura de aluminio atornillada lo más ligera posible. Y todo el interior de la biblioteca es también de madera de jatoba, que es como el algarrobo brasileño. Estas son las escaleras, como lo que les comenté el tema, no sé si les comenté el tema del high-tech, que Nubel es una persona que le gusta mucho que se note una arquitectura industrial, tampoco él no quiere el preciosismo del detalle del high-tech. Se plantearon estas escaleras de chapa, hubo que pelear con el tema del sonido y tratar de buscar muelles insonorizadores y escaleras. Como ven ustedes, digamos, el discurso material de Nubel es un discurso, digamos, estándar, de estándares. El granito fue, bueno, un tema casi que se caía de maduro, porque el granito es todo el basamento del edificio de Sabatini, y él proponía, digamos, prolongarlo
para apoyar allí las 3 piezas que estaba proponiendo y de alguna manera familiarizar materialmente el edificio con este material que tuvo, digamos, él quería una plaza muy sólida, o sea, había depósitos abajo, pero él quería que se sintiese una plaza sólida, y esas piezas de granito tienen 7 centímetros de alto, o sea, son unas placas bestiales. Lo que veían ustedes ahí en los agujeros en la plaza eran los exutorios que necesitaban los depósitos por el tema de incendios. Y esta por ahí es la fachada que menos le convenció a Rubén, le dio 1000 vueltas al corte, es una especie de reflejo de lo que pasa en la pata, quedó como... Y yo lo entiendo porque creo que quedó demasiado literal para lo que él entiende que es la arquitectura, que no tiene que ser demasiado literal. Él no busca un discurso tectónico, busca un discurso que va más allá de la tectonicidad del material. Las escaleras internas digamos, de evacuación de incendio y por las que se circula el edificio están hechas todas en alucobón, perforadas para evitar que tuviesen artefactos de iluminación a la vista. Está todo integrado y digamos, la madera de jatoba es prácticamente el material de madera salvo el ocume, salvando el ocume del auditorio, el material, digamos, también naturalmente relacionado al rojo que reviste todo, ese rojo vino, llamaba el rojo Rioja, por este tema de la denominación de origen de los vinos españoles, y quiso que todo esto tuviese un tono de madera similar, lo cual hace, la verdad, bastante armónico. Esta es la nave principal de la biblioteca, que como vieron ustedes en el corte, en realidad la sala está en un -4, y digamos, a la de izquierda nosotros podemos ver el patio de la ampliación, y la vista atraviesa por arriba, digamos, la sala, y puede ver la calle, la Ronda de Atocha, lo cual hace que, digamos, también tenga una cierta relación visual entre la calle, digamos, el patio interior, atravesando la biblioteca. Luego detalles, bueno, siempre todo acá parece simple, pero no es tan simple, de los lucernarios, que hubo que pelear con unos espesores mínimos. Y bueno, terminando con la exposición, y gracias, les agradezco por la paciencia, porque ya llevamos un buen rato. Estas son las imágenes que siempre nos regalaba el edificio cada vez que paseábamos por arriba, y que realmente respiran el espíritu que este arquitecto ha trabajado durante años y tan convincentemente, y haciendo edificios tan magníficos para todos nosotros. Acá se ve una de las vistas en las que se ve efectivamente digamos, cómo verifica este tema de la apertura, la presencia del Sabatini, las vistas, las largas vistas, se ve la torre ahí de la estación de Atocha. Y bueno, esto, digamos, es como la arquitectura en acción. Muy bien, muchas gracias, Agustín. A ver, vamos a Así que salir. quedamos ahora con la posibilidad de hacer algunas preguntas, una presentación fantástica, Agustín. Así que invito a los presentes a hacer las preguntas que deseen. ¿Hay alguna ya en el chat, Paola? No, todos se los... Hay muchos elogios. Muchas gracias, No gracias por la paciencia, porque cuando la organicé la charla me daba pena sacar cosas, porque no siempre, digamos, es decir, es una charla que en realidad apunta a varios intereses, y digo, bueno, si saco de un lado, pongo del otro, por ahí a algunos le interesa más ver un detalle que otro, ¿no? Pero gracias por la paciencia, porque fue mucho tiempo. Y la verdad que un gusto poder compartir estas experiencias, porque al final, gracias a estas cosas compartidas, uno entiende un montón de cosas que en los libros no aparecen, que a veces uno se queda con las ganas de saber de dónde vienen, ¿no? Cuando ven obras que, digamos, digamos, uno se queda prácticamente en la superficie, ¿no? En lo que se ve, y no en la cocina, ¿no?
Sí, sobre todo es muy interesante, Agustín, haber visto el proceso desde el concurso hasta el último detalle, ¿no? Sí, sí, eso realmente es algo que es un privilegio incluso para uno respecto del mismo Jean Nouvel. Y esto también lo digo porque al haber trabajado con ellos, yo me doy cuenta, vos pensás que Nouvel llegaba a Madrid agotado de un avión que por ahí venía de Nueva York y estaba 24 horas y tenía que seguir a Frankfurt o a cualquier otro lugar, veía, miraba tres cosas, compartíamos, tomábamos las decisiones y el pobre no tenía la posibilidad de disfrutar, ¿no? De estar ahí al detalle. Nosotros esta obra estuvimos a pie de obra. Cuando digo a pie de obra es que nos dieron un patio ahí en el Reina Sofía. Y estábamos cerca de 12, 14 personas que éramos todos los días al pie de la obra. Es decir, estábamos al lado. No nos pusimos con la constructora por un tema casi, diría, de mantener las distancias, pues la constructora se puso justo en la playa de carga y descarga. Pero sí es interesante ver, lo que yo contaba del concurso, es muy interesante ver a estos edificios en el contexto no solo de la década, que fue una década de concursos de lista corta, invitados que todavía siguen estando, pero en esa época, en los 90, todos los años había muchos de estos concursos. Y todo esto viene por el fenómeno Guggenheim. El Guggenheim, que es también de comienzo de los 90, dio un tirón enorme respecto de las ansias de los alcaldes de las ciudades por tener figuras de la arquitectura. Entonces, porque eso traccionaba un montón. Entonces, invitaban. Nos ha tocado decir que no a nosotros cuando lo invitaban a David Chipperfield. Me tocó un caso, creo que era en Málaga, de un desarrollador que tenía una torre enorme para hacer en Málaga y lo quería invitar a toda costa a David Chipperfield pensando que le estaba ofreciendo una oportunidad de oro. Y el estudio de David estaba saturado de trabajo. Y digo, mira, no sé, no lo puedo atender este hombre. Y el otro estaba desesperado por tener un objeto de estas figuras, ¿no? Entonces, es importante, por eso digo, es interesante ver cómo la actitud de Nouvel en este edificio, que es una actitud, obviamente, en su dimensión de arquitecto estrella, pero es una actitud de ponerse como debajo del edificio, de protección, de decir, bueno, yo estoy detrás, soy un segunda línea, que me parece muy interesante respecto de propuestas que son mucho más rimbombantes. Todo el mundo tiene en la cabeza estas explosiones formales que a veces se posan en edificios que los dejan ninguneados, ¿no? Digamos que hoy lo vemos a la luz del tiempo y ahí también hay una cuestión temporal que es interesante de percibir, y que siempre lo decía un excelente profesor de la UBA que llamaba Alejandro Pulópulo, es cómo envejecen nuestros edificios, ¿no? Entonces, de pronto uno hace, no lo digo materialmente, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de la contemporaneidad, es decir, estos edificios que uno ve y siguen siendo contemporáneos y no pasan de tiempo. ¿Por qué? Porque no hicieron concesiones con su situación coyuntural. Es decir, no se prendieron a la fiesta, digamos, ¿no? O sea, siempre tuvieron, y Nouvel siempre lo decía, ¿no? Él le da mucha más importancia al contexto, a entender el contexto, a entender a la gente, a entender la ciudad y luego poner su edificio. De hecho, si ustedes se meten en la página de Nouvel, no hay un edificio igual que otro. Es decir, no es una persona esclava de su caligrafía. Y eso es una cosa que, digamos, teniendo el estado que tiene, porque, digamos, si uno ve a Gehry, digamos, que uno lo aprecia o Zaha Hadid, que uno lo aprecia como arquitecto porque, bueno, digamos, uno no puede decir que es malo, o sea, pero es una persona que siempre está actuando de lo mismo, es como Woody Allen, ¿no? Cuando vos vas a ver una película de Woody Allen hace de Woody Allen, no hace de otro papel, ¿no? Y entonces a mí me parece sumamente valioso de parte de los arquitectos poder decir, mira, yo no soy el importante acá, lo importante es la ciudad, lo importante es que yo voy a poner un ladrillo en la ciudad y lo importante es que este ladrillo tenga un valor temporal que intente hacer de ese lugar no una cosa banal, digamos, sino que se pliegue con un layer más y acompañando, digamos, una tradición. Y él no quiere tampoco ser clónico, o sea, él llama a los clones a la gente que hace, digamos, la repetición, o bien la gente que se mimetiza, porque tampoco se trata de, estoy atrás del Reina Sofía, voy a hacer la mímesis del Reina Sofía para intentar no, o sea, el compromiso de un arquitecto con su tiempo es
es plantar una cosa de su tiempo. El tema es que tiene que convivir con algo que es de otro tiempo, ¿no? Pero digamos, es difícil, ¿no? Decir, bueno, pues yo no puedo, yo qué sé, plantar al lado del Sabatini un edificio de bóveda de ladrillo porque el edificio Sabatini sea bóveda de ladrillo, porque hoy la tecnología de la bóveda de ladrillo probablemente no sea ni la más adecuada para un museo por las luces que tiene que cumplir, ni la más adecuada a las economías y a las circunstancias del momento. Es decir, esa visión que va más allá de la arquitectura, a mí me impresionó mucho porque yo tenía formación de la UBA y uno está como muy focalizado en el proyecto, en el programa, en el diseño, y pierde esa dimensión amplia que tiene la arquitectura, que es sobrevolar sobre todo eso y poder manejar los recursos de una manera inteligente y de una manera estratégicamente efectiva. Entonces, uno pierde el foco cuando se centra mucho en la cosa en sí. Entonces, uno inmediatamente empieza a pensar en eficiencias de la planta, en eficiencias del programa, en eficiencias constructivas, pero a veces pierde, digamos, el foco en lo que es la situación real de la cosa, ¿no? O sea, ¿qué cosas juegan? Por eso en esta charla yo quería darle un rodeo e incluso incorporar a Nouvel, no solo como el Nouvel que nosotros vemos en las revistas, el del contemporáneo de hoy, sino también ver de dónde bebió él. Es curioso, porque en Europa es muy común este tema de el ser discípulos. O sea, todos los arquitectos que hoy vemos conocidos siempre fueron discípulos de alguien que le dejó algo muy valioso. Entonces, sacar a Nouvel de ese contexto, digamos, es casi ponerlo en el papel de capricho, ¿no? O sea, bueno, es porque le da la gana, porque le gusta, porque es una obsesión. No, porque es en realidad una línea de pensamiento. Pensemos que Nouvel participó en el 68 de la revuelta de París. Es un tipo políticamente muy cargado, por ejemplo. Una cosa que impresiona. Y lo del sparring intelectual a mí me dejó flashado. O sea, cuando apareció Hubert Tonka y Alberto me dice, no, este es un sparring intelectual. Es que no tiene un tipo que le dice cómo construye o... No, es un tipo con el que pelotea cosas de las que tiene que pensar, pero de pensamientos que van más allá digamos, de qué lo hago, de metal o de no metal. No, él está... ¿Qué significa el metal ahí? No si lo hago o no lo hago. O sea, porque técnicamente lo vamos a resolver. O sea, técnicamente va a haber alguien que va a decir, él no está, o sea, Nouvel no va a ni calcular la estructura ni nada. Lo que sí tenía muy claro es que cuando vos te acercaras a una columna y tocaras esa columna, no podías sentir una chapa. Tenías que sentir el golpe de un casco de barco. Es decir, tenías que sentir la materialidad. Y en ese sentido yo lo veo súper íntegro. Y te digo, para mí fue un descubrimiento, fue casi un regalo, porque yo era de la línea, yo cursé en Solsona y en Escarone. Es decir, Solsona, racionalismo, Escarone, digamos, era el high-tech anglosajón. O sea, salí pensando con otra matriz. Y este fue un personaje súper disruptivo para mí. Porque en realidad es sorprendente. Pero ¿cómo se le ocurre? Y es lógico, no es lógico. Y si lo sacás de los parámetros, digamos, conceptuales globales, sí, puede parecer. Pero su lógica no es la lógica constructiva solo. O sea, porque él permanentemente está diciendo logic. Sí, logic sencillo, ¿no? Es todo sencillo, pero la combinación es compleja. Es lo que quiere decir es complejo, ¿no? Clarísimo. Quería decir algo, digo, la verdad que te felicito, Agustín, la verdad que bellísima la presentación, sobre todo porque no se trató de describir una obra o el proceso de una obra solamente, sino que puntualizaste muy bien el contexto histórico en el momento en que se generó esta obra, que comparto, que es que inicia esta tradición de las obras del Star System, que tal vez tiene su inicio con la famosa pirámide del Louvre, ¿no? Con Pey, Mitterrand, ¿no? También en Francia, ¿no? Casualmente. Exactamente. A partir de esa obra se larga esta carrera de las estrellas y los alcaldes de las ciudades por tener estos tesoros en sus ciudades para ponerlas en el mapa, que culmina con el proceso, como decís vos, con el Guggenheim en Bilbao. También me parece muy interesante la descripción que hiciste del contexto filosófico de Nouvel, al que muchas veces se lo ha criticado muy superficialmente, ¿no? Y justamente criticado, y coincido, o sea, hablar de Paul Virilio es fundamental para poder entender a
a Nubel, como también es fundamental en el caso de otro dúo similar, que funcionaba similar, que era John Haydu con David Shapiro, ¿no? Que también funcionaban como sparring intelectual. Me gustó la frase esa del sparring intelectual. Y me parece que sobre todo es importante la descripción y cómo lo presentaste para el rol que ustedes tuvieron que desarrollar dentro de la obra, que es esta idea de que tuvieron que ser los traductores a lo concreto, a lo material de ese espíritu que Nubel le influye a las obras. Yo coincido con vos que Nubel es un tipo de una obra bastante ecléctica, no repite muchos patrones, a pesar de que tiene algunas obsesiones, ¿no? Sí. Los techos o los auditorios, por ahí son piezas que el tipo viene ensayando y viene evolucionando. Recuerdo un techo que fue uno de los primeros que él ensayó, no en voladillo, pero apoyado de estas características, que fue el techo del pabellón de Francia en la Expo Sevilla 92, ¿no? En que dos también palitos. Sí, que tiene unos palitos, una esbeltez, y jugar con ese límite siempre, esa adrenalina me parece que está siempre presente en las obras de Nubel, ¿no? No, un poco la consulta o la reflexión que te proponía era, en ese plan de traductores o de custodios del espíritu nubeliano, por llamarlo de alguna manera, de que no se pierda en la obra, ¿cuáles fueron los desafíos, no? Porque aparte estas obras son obras de largo aliento, son obras de procesos largos que se exponen muchas veces a que haya situaciones de coyuntura que peguen fuertes cimbronazos y hagan profundos cambios en los proyectos originales, ¿no? Te iba a preguntar cuáles fueron los momentos más difíciles en términos de, justamente, de proteger ese valor que Nubel sostenía en las obras, ¿no? Digamos, o sostuvo en esta obra, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos desde lo material o desde lo político que pueden haber atravesado el proceso para que la obra terminara lo más fiel posible a lo que Nubel había imaginado, ¿no? Y bueno, uno de ellos es el tema de los bomberos y de ¿cómo se llama? Del tema de incendios. El tema de incendios fue una lucha que duró fácil, no sé, 1 mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando los bomberos empiezan a cuestionar el tema de la materialidad del metal, del acero visto, la constructora se frota por ahí las manos y empieza a decir, bueno, si esto lo hacemos de otra manera, seguro va a salir más barato o seguro ganaremos más dinero. Y esa fue una de las luchas encarnizadas, digamos que ganamos gracias a este hormigón ductal y al pactar el relleno de las columnas. Me hace acordar mucho también a la lucha que tuvimos en la Ciudad Judicial con David Chipperfield, que querían, en vez de hacer hormigón en masa de color, pintarlo. ¿Entendés? Entonces se luchó y realmente son estos momentos en donde decís, bueno, gracias a Dios salvamos la materialidad del edificio, así como en este caso en el metal, porque realmente, digamos, el edificio no sería igual. Y otro tema es el tema del auditorio, que realmente el tema del poliéster fue un tema álgido. O sea, Alberto tenía toda la ilusión de hacer creo que salían 150 moldes. O sea, era piensen un molde para 2 piezas y después tirarlo. Es decir, no es un encofrado. O sea, cada molde está hecho a medida. Y bueno, probablemente el auditorio, esas agallas que tenía y todo eso, no cumplieron 100% las expectativas, digamos, de Nubel en términos materiales. Pero sí, por lo menos conseguimos, después de buscar por toda España, porque estuvimos, yo no sé, pero vimos como fácil 5 fábricas de composites, conseguimos que una entrara en precio. Piensen ustedes que el composite es un material que se usa para hacer aviones, o sea, muchas de las piezas que, digamos, interiores de los aviones, de mecánicas incluso, se hacen en composite. Es decir, y bueno, esos eran fueron probablemente los 2 puntos y más complejos. La cubierta, bueno, digamos, el tema del cambio digamos, de elementos estructurales en la cubierta, me parece que más le costó a la constructora que a nosotros. Nosotros teníamos atrás al Ministerio de Cultura y a la arquitecta Dolores Muñoz del museo, y a todos a favor para que la constructora cumpliese con su contrato y digamos, el tema álgido del presupuesto. Pero sí es cierto que después del problema de la cubierta, la convivencia con la constructora fue distinta. Es decir,
no le podíamos pedir nada, no le podíamos pedir ni un cambio de nada. Es decir, todo lo que estaba estipulado en proyecto fue lo que fue, porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, creo que, no sé si le cortó Sí, a Busnelli, parece que perdió conexión. Sí, eso te iba a decir, Busnelli me parece que perdió conexión, de repente desapareció. Sí. Bueno, Bueno, si te parece, Agustín, vamos cerrando. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna otra pregunta antes de que hagamos el cierre? si no, los saludo, veo algunas caras conocidas. Sí. Bueno, no, agradecerte, Agustín, esta presentación, excelente. Para nosotros en el instituto realmente también es un placer que te hayas integrado al cuerpo docente, nada menos que en un espacio que es fundamental para nuestros estudiantes, que es esa reflexión que tienen que hacer en su proyecto final de carrera. Así que, bueno, es un gusto que compartas con nosotros este espacio de enseñanza y muchas gracias por esta presentación.